porque nada más estabas Efraín en Pumas, Jimmy Lozano y este muchacho Benjamín Mora. Y tres de estos cuatro pues, se formaron fuera. Efraín se formó, se retiró en Noruega, luego se fue a Estados Unidos en el New York y tuvo que demostrar en Colombia para venir a México. Y tú tuviste que formarte fuera y demostrar en Estados Unidos para luego venir a México. Benjamín Mora mostrarse no sé dónde andaba, Malasia. en No, claro, Malasia, y más tiempo. para venir a México. O sea, es como Sí. que ya la pasaron la pruebita, palomazo, y vénganse para acá, ¿no? Y pues es un tema, la dirección técnica mexicana, y yo por experiencia, y quejas, por supuesto, en mi última etapa en Chivas le di la oportunidad a 4 técnicos mexicanos, pero tampoco pasó nada, ¿eh? Me la jugué con 4 técnicos mexicanos y tampoco pasó nada. Entonces, ¿qué hay que hacer para que haya como antes un Mejía Barón, un Lapuente, no sé, o como el que tengo aquí junto a mí, que es el Tuca, que es extranjero pero formado en México? ¿Qué hay que hacer para que la baraja de entrenadores mejore en cuanto a tema de mexicanos? Bueno, muchos puntos. No creo que haya una sola respuesta en cuanto a eso, Ricardo. Creo que es multifactorial. Creo que uno, muchas veces, las oportunidades que se le da al técnico joven mexicano en México, pues no son tampoco de los equipos, como mencionaba, los equipos de alto presupuesto. No siempre. Y en cambio a técnicos jóvenes de otro país sí se les dan esas oportunidades, ¿no? Y mucho más fácil. Creo que el entorno en México, hablo del entorno todo, lo que conlleva, eh, no es favorable para el técnico joven mexicano. Creo que en general se nos cataloga diferente, sin victimizarnos, porque tampoco lo digo esto como una queja, es así, hay que adaptarse, pero creo que se nos cataloga diferente. De entrada, una frase que un español dice, se le alaba y se dice que es de lo mejor y que es muy inteligente. Lo repite otro español y se le alaba y se le dice, lo dije yo, dije una frase, repetí la frase de un técnico español hablando de las estadísticas y se me juzgó de una manera increíble, ¿no? Eso nos pasa en nuestro país. Yo lo digo fuera, lo había dicho fuera de nuestro país y no causó ningún revuelo esa frase, ¿no? Creo que el entorno no es tampoco favorable. Yo creo que los clubes hay algunos que apoyan, hay algunos que dan entornos favorables y hasta tiempo, pero el entorno, más allá del club, creo que no ayuda a los técnicos jóvenes mexicanos, se nos cataloga de manera diferente. Ahora, una vez más, no es queja ni es eh, un victimizarme, pues simplemente tenemos que adaptarnos a eso y dar resultados. Como dices, cuando se te da la oportunidad tienes que mostrar algo, ¿no? En mi caso así me siento, que mostramos algo. En mi etapa en México creo que mostramos un equipo que fue de los más goleadores. En los últimos 10 años, la segunda mejor marca de goles anotados, fue ofensivo, presionaba alto, uno de los equipos más intensos de la liga, el primer campeón goleador en la historia del club, muchos jóvenes debutados, o sea, fuimos congruentes con todo lo que pensamos y desde ese lugar tenemos que dar resultados, obviamente con puntos, con calificaciones, con títulos, pero también creo que debe de haber más apoyo del entorno y tiempo, ¿no? Creo que algo que sí se le da muchas veces al técnico que viene de fuera o que está hecho fuera. Sí, tú síguete preparando y sigue buscando oportunidades porque no difícilmente las vas a tener en México. Ve a Pablo Guede, eso sí regresan, ¿no? Vienen, no hacen nada y luego regresan y regresan y regresan. Y los que se acaban de ir también regresan, no tarda en regresar el técnico de Cruz Azul, estoy seguro. Te quería preguntar nada más de cómo ves la liga mexicana, porque ya pasó mucho tiempo, Gonzalo, de que te retiraste y era muy difícil ir a ganar a cualquier plaza, cualquier equipo, ¿no? Y hoy, pues parece que son 5 y los demás, ¿no? 5 equipos que aspiran al título, que invierten para el logro deportivo y otros que buscan nada más sobrevivir. ¿Qué opinas de ese tema? Sí, creo que ha cambiado mucho. Yo llevo 11 años fuera de mi país, sin contar estos últimos 8 meses. Llevaba 10, 11 años fuera y me encuentro en una liga completamente diferente. Digo, en mi época, un equipo que invertía en 2 o 3 jugadores interesantes, que tenía un buen proyecto apoyado por jóvenes, podía competir por el título sin ningún problema, ¿no? Hoy veo esto que dices, que los 5 equipos que tanto mencionamos están en una liga diferente. Esos 5 equipos es muy raro en los últimos 5 años que falten a la liguilla, lo cual le deja 3 lugares a los demás. Y yo pondría en otro escalafón a 7 equipos que pueden competir con buenos proyectos,
con 4 o 5 jugadores interesantes puede ir con esos equipos top, y después el resto, los otros 6, la verdad es que los números rara vez acceden a liguilla, por ahí dan una liga mucho más desequilibrada que antes. Creo que antes había más paridad, y sí, la diferencia la hacían 2 o 3 equipos con 2 o 3 jugadores a lo mejor de un nivel diferente. Hoy las bancas que vemos en muchos de estos 5 equipos es increíble, ¿no? Es irreal, algo que no pasaba en mis tiempos. Entonces, bueno, es lo que... Gonzalo Blatuca, te mando un abrazo y un saludo, hermano. Es que siempre tenemos la polémica de por qué hay tantos entrenadores extranjeros y no hay tanta oportunidad para el mexicano. Mi pregunta es más directa. ¿Te despiden o renuncias al Atlas? Mira, prometí no hablar del Atlas por respeto al nuevo cuerpo técnico. Creo que no quiero ser un distractor en este momento para nada. Solamente como dije ya en la conferencia, yo puse mi renuncia sobre la mesa. ¿Por qué? Porque ya no sentía el entorno favorable para mí, pero uno como entrenador es el menos importante. El más importante es el jugador, y yo sentía que estaba afectando de alguna manera la confianza de mis jugadores, y le puse la renuncia en la mesa a la directiva, porque a lo mejor no estaban tan convencidos de que yo era el indicado, pues la tomaran. No había ningún tema de ser cuidachambas, de buscar el dinero, de buscar un finiquito, y que eso no impidiera el estar al 100% con la decisión. Esa fue la decisión, me pareció lo más honorable. Siempre he tratado de manejarme en mi vida, en mi carrera como futbolista, como persona, de ese tema. Entonces, simplemente aclarar esa parte que ya había comentado en la conferencia de prensa. Decir que los escuché el otro día decir que me dio el mal del jamaicón y que mi familia, completamente falso, falso. No uso a mi familia de pretexto para nada. Si nos hubiera ido un poco mejor, seguiría allá. Mi familia me apoya al 100. Obviamente comenté que no había sido fácil para mi familia estar lejos 8 meses, la primera vez que estamos separados, pero ese no fue el motivo. Tengo una esposa extraordinaria que me apoya en todo, unos hijos maravillosos, y simplemente comenté que no había sido fácil, pero nunca fue la excusa ni parte de la toma de decisión. Eso es por aclarar, Gonzo. Gonzalo, cuando empiezas a dirigir, obviamente estás abierto a distintas posibilidades, revisas proyectos, cuál es más atractivo, ¿no? Pero a fin de cuentas estás pensando en abrirte un camino como director técnico, no te pones muy exigente al iniciar. Y después ya pasas esto, por ejemplo, con el Atlas, tal vez se va reduciendo el margen de maniobra en cuanto a lo atractivo de los proyectos. ¿Estás consciente de eso o seguirás pensando en, bueno, acepto lo que venga porque tengo la necesidad de consolidarme como director técnico, o sigues revisando proyectos? Este sí, este no porque necesite chamba como entrenador, voy a aceptar cualquier cosa? Mira, yo creo que ser chambista es lo peor que te puede pasar. Tú tienes que estar donde te sientas cómodo. Por supuesto que uno revisa proyectos, uno ve sobre todo lo que hay detrás de un equipo de fútbol, qué tipo de grupo, qué tipo de jugadores, qué tipo de afición, y que cuando puedes elegir, lo eliges, ¿no? Yo sí te diría que lo mío es vocacional. Yo estoy seguro que lo mío es ser entrenador, y no sé a qué nivel me logre, ¿no? Si llegue a Europa, si llegue a dirigir un mundial, si llegue a jugar Champions con el equipo, o a lo mejor en algún equipo de segunda división o de universidad, no lo sé, pero yo lo único que sé es que quiero ser entrenador toda mi vida, porque para mí es vocacional, porque no estoy acá solamente por ganar títulos, que también los quiero, pero estoy acá por tratar de formar mejores seres humanos y mejores futbolistas, y tratar de ayudarles en su camino en la vida y en su carrera, y esa es mi vocación. Entonces, desde ese lugar, cada que me hagan una propuesta o que haya un interés de algún equipo, por supuesto analizaré junto con mi cuerpo técnico el entorno, todo lo que conlleva, pero no sé que a esto me quiero dedicar para siempre, ¿no? Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por tu tiempo y por las aclaraciones pertinentes. Muchas gracias. Un abrazo. Oh. Bueno, a mí me gusta siempre contextualizar, porque yo no me voy, puedo mencionar aquí muchos nombres, más de 10, y creo que no es con el afán de lastimar, pero en realidad también se han dado oportunidades a técnicos mexicanos en los últimos 5 años, oportunidades que no se aprovecharon, oportunidades que quizá, digamos, no contemplaron esos dirigentes la paciencia que se les tiene a otros. Puede ser,
pero también creo que hay, de alguna manera, falta de preparación, porque Gonzalo, ¿por dónde empieza? Y lo que dice del método acá, el examen para ser director técnico en México no tiene nada que ver con el examen que hay en la MLS y ni se diga con los de Europa. Entonces, también vale la pena que los clubes digan, como fue el caso de Seattle con Gonzalo, ¿no? Por decir algo, si la Juve hubiera tenido la aspiración, termina en el América y el América le dice, vas a ser mi entrenador dentro de 4 años y yo te voy a pagar todo el crecimiento, toda la capacitación, toda la proyección. Porque creo que efectivamente hay malinchismo, pero también los técnicos mexicanos jóvenes que recibieron oportunidades dirigieron 10 partidos y perdieron 8. Muchos de ellos, varios de ellos. Sí, pero también pierden los extranjeros que llegan y no son despedidos. Sí, pero llega Anselmi. Yo lo que voy a cambiar contigo es que la paciencia para el extranjero es una y para el mexicano es otra. Como Anselmi, con el mismo Tuca, resultado, llega Javier. Anselmi y empieza a funcionar desde el principio. ¿Qué puedes decir? Pero ¿y qué armas le dan a Anselmi en el Cruz bueno, Azul sí, y qué claro. armas le dan a Pineda en el Atlas? Estoy totalmente de acuerdo. Ricardo dice, oye, Atlas un equipo abandonado por todos. De acuerdo, pero digo, Gonzalo sigue vigente, Gonzalo sigue teniendo crédito. Hay otros que les dieron 1, 2 y 3 oportunidades y nunca sacaron la cabeza. Cada caso es distinto, ¿no? Aquí vemos a un técnico evidentemente bien preparado. No es el común, no está Gonzalo Pineda en el promedio de preparación de los técnicos mexicanos para nada. Está muy por encima y tiene que ver con ese camino distinto que recorrió. Hay casos diferentes. Sí, te dan un Atlas en el que sabes que hay muy poco que hacer. O sea, con este proyecto haz lo que puedas. Por supuesto, ¿no? El caso, por ejemplo, de Patiño, lo recuerdo en Pumas, hizo buen trabajo y sin embargo no continúa. Ahí sí un técnico tal vez argentino hubiera hecho lo mismo y hubiera permanecido. Lo que dice Ricardo de Chivas, esos eran proyectos atractivos, porque eso es Chivas. Chivas siempre es atractivo. Bueno, lo intentó, no cristalizó ninguno de ellos, perfecto, pero eran técnicos, algunos de un nivel de reconocimiento indudable, ¿no? Pero sí hay otros que por ser mexicanos ya reciben unas oportunidades y hay otros que por ser mexicanos se sienten rechazados y no se dan cuenta de que no se han preparado al nivel de otros, particularmente los sudamericanos, que a muchos de ellos sí los vemos llegar con un nivel de preparación mayor. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? No, que sea suficiente hacer un curso pro en Inglaterra y esto para ser un buen entrenador y para triunfar. No estoy de acuerdo. No, pero nadie dijo si que tú fuera puedes suficiente. hacer el curso que quieras, si no te dan material, ¿sabes qué? No vas a poder lograr. Nadie Claro. dijo que fuera suficiente, estás más preparado. Pero mira, el Tiene caso... un bagaje de El preparación 80% que no de tienen todos los otros entrenadores técnicos hacemos lo mexicanos. mismo. A mí luego me El dice... 80%. Me dice por ahí alguien, no hables de táctica. No, ¿cómo no voy a hablar de táctica? Si tuve técnicos como el Tuca, La Puente, No, pero en además Selección lo ves. Nacional Mejía Barón. Lo que tuve, lo que contraté y lo que corrí No, y como directivo. jugador sabes lo que está Entonces, pasando por o no supuesto que sabes. voy a hablar de táctica las veces que se me antoje. Lo voy a hacer pegue la porque gana. aprendí de muchos maestros que tuve, muy buenos. Pero a ver. Entonces, el curso es deficiente, eso lo sabemos perfectamente y que desde John de Luisa dijeron se va a cambiar Sí. y no ha pasado gran cosa. Pero sí creo que los que heredan un equipo con problemáticas son el interino o el mexicano o el institucional. Órale, pásale y llégale a ver si lo levantas. Y a un jugador como Anselmi lo traes de allá y le armas un plantel espectacular para que sea campeón. No son las mismas oportunidades. Pero es que, Exactamente. no metamos todo en la misma canasta. de acuerdo. Jaime Lozano, Jesús Martínez ha seguido su carrera. En Querétaro y en el Necaxa le fue muy mal. A alguien le da la oportunidad en selección y todos decimos está medio precipitado el asunto, pero hay un seguimiento puntual sobre formas, sobre expresiones, conceptos, actitudes de Jaime Lozano. Y hoy Jaime Lozano le da la oportunidad una dirigencia que normalmente apuesta por los mexicanos, porque Jesús Martínez le ha dado oportunidad en León y a Pachuca, a Herrera, a Luis Fernando Tena, consagrados y nuevos, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta, Aguirre cuando termina su carrera es el Pachuca y en el 99 se corona. Yo lo que digo es que necesitas estar listo para cuando llegue la oportunidad. A Helmut Schön, a Elenio Herrera, al Tuca Ferretti, nadie les enseñó. Simplemente es empírico, es lo que vas absorbiendo. Claro. Pero hoy, Ricardo, ya un chico que estudia comunicación en la Universidad X no es lo mismo que un chico que estudia lo mismo en otra universidad, porque la información, la capacitación, todo lo que te va cambiando. Nomás que ahorita había 4, nada más nos quedan 3. Esos 3 se tuvieron que ir a formar, no a formar. Bueno, sí a formar
y a demostrar. Uno en Colombia, uno en Bélgica, Qué bien, y en que Nueva York, busquen ese y el otro camino. allá donde dijeron. No Qué sé bien, dónde. porque a cambio de esos te puedo mencionar a Leaño y a Arce, o sea, te puedo mencionar varios. ¿Dónde están los del Atlante, Bueno, por aquellos, eso. el profe Cruz? Eso ya no van a tener oportunidades. O sea, ¿dónde están? Que levanten la mano también los técnicos mexicanos y que se preparen. Bueno, Arce está en juveniles. Que eleven el nivel de preparación, ese es un factor indudable. Es cierto que hay un malinchismo atravesado, siempre ha existido el malinchismo, me apantalla más porque habla como argentino o como español, pero también existe el caso de dirigentes que están abiertos a cualquier nacionalidad y reciben 2 o 3 propuestas de mexicanos y 4 o 5 propuestas de sudamericanos y son más atractivas estas, y están mejor elaboradas, están Totalmente. más preparadas, son proyectos más sólidos. Por supuesto que existen esos casos. O sea, es muy fácil decir, a mí no me dan chamba porque soy mexicano. No, un mexicano que se prepare. Bueno, el caso de Javier Aguirre, sí, le ve algo Jesús Martínez, visionario también en eso, por supuesto, y no creo que diga, tiene que ser un argentino el que venga, aunque tuviera en su momento ahí a Fassi como factor fundamental, pero él dice, no estoy cerrado a nacionalidades, ahí dirigió Vucetich, ahí dirigió José Luis Trejo en Pachuca, ve la posibilidad de un técnico que después florece o no florece, como sí floreció el caso de Javier Aguirre. De acuerdo. Y entender los ciclos. Hay comentaristas que ya conducen mucho mejor que tu servidor. Y hay entrenadores que llegan con otra cosa en la cabeza y ciclos que se van cerrando porque uno termina por cambiar en la vida y cerrar lo que empezaste, ¿no? O sea, te desplazan los jóvenes, ¿no? No importa si es mexicano, uruguayo o brasileño, ¿no? Yo creo. Y un buen dirigente debe distinguir eso. Gonzalo Pineda no es un técnico mexicano común y corriente. Si los pones a todos en la misma canasta, pues te estás equivocando. Aquí hay un técnico con un nivel de preparación superior. Tampoco dices que es lo máximo ni que va a ser Johan Cruyff, pero sí está por encima del nivel promedio de preparación con que llegan los técnicos mexicanos que pretenden dirigir. Porque hizo la pro. No, porque se preparó más, porque estudió, se preparó en distintos... No, y después está tu capacidad o no para dirigir. Y lo de la vocación, que es muy importante, ¿eh? Qué buena respuesta esa. Tienes la vocación de técnico, no es dejo de jugar y para seguir viviendo el fútbol, pues a lo mejor dirijo. No, tienes la vocación, como seguramente la tenía el Tuca, desde que eres futbolista, quieres ser director técnico y así te visualizas, ¿no? Tienes esa vocación, que no es fácil, la tiene el Tuca, la tiene Miguel Herrera. Pues tú lo ves a Herrera desde que era jugador y dices, este tiene vocación de director técnico. Así debería ser en la etapa de formación y en la etapa de consolidación de jugadores. ¿Dónde también. empezó Miguel Y no Herrera? aspirar a quitar al técnico de arriba para que yo entre, Sí. ¿no? ¿Dónde Sí. empezó Miguel Herrera? Dirigiendo. Veracruz. Descendió. Y luego picó piedra con los Tecos y luego luego en el Atlante, ¿no? Y luego ya- ¿No? Entonces, y ahí fue, ¿dónde empezaste tú a dirigir? En Pumas. En casa, donde te fuiste consolidando como Yo figura. pienso, Javier, que el 80% de todos los entrenadores hacen lo mismo. El 80%. Y el 20% está en él, en el jugador. Sí, Esto es para mí. pero quizá en ese 20% Nosotros vimos, la perdón, data. Javier. Cruz Azul, el torneo pasado, era de los equipos top. Los partidos contra el Atlas con Gonzalo, ¿cómo estuvieron? Padrísimos. La verdad, yo lo que no entiendo es la salida de él. Él no quiso explicar tanto porque es una renuncia y un ambiente que no es favorable. Yo creo que él sabía. Pero a mí, yo pienso que si él está, inclusive en el Atlas, con otras armas, yo creo que es otra cosa totalmente. Pero claro. aquí debes Por lo saber que tú que dices, ponlo a Gonzalo en el Cruz Azul, que Ya nada gastó más. $100 millones Sí, en pero- contratar ya jugadores. nada más era perder Espérame. prestigio en el Sí. Atlas. O sea, creo que él Sí. se da cuenta en el entorno que como está diseñado el proyecto, ya nada más es perder. O sea, él se iba a desgastar y dice, mejor aquí que no digan que yo soy un técnico que no puede sacar las Y este condiciones. es otro punto que tú dices que pasa con los extranjeros y no pasa con el mexicano. Despiden a un entrenador mexicano, ya no piensan en él. En cambio, tú estás diciendo, ¿cuándo va a regresar el de Cruz Azul? 2, 3, pero Ah. Pablo Guede, ¿cuántos lleva? Y Y va así. y viene, va y Bueno, viene, y también- fracasan igual. También hay y un los tema siguen de llamando. lana con los promotores y los equipos. Ah, ¿no? O sea, bueno. también hay Ahora, un- y también hay es válido. entrenadores- Yo llego con el señor, mi director, y digo, soy yo, mi preparador físico y mi auxiliar. Y llega el otro, 40. Este es mi este es mi cuerpo técnico, ay, se la compra.